Aquí está, no, aquí, no. Grande mi comandante. El tema Fíjate de que ahora es basta. Dale, dale. referentes, nuestros referentes, positivos y negativos. Así que, Guille, para vos, ¿qué podría ser un referente? Uh, ¿Por qué o cómo construiste, sin entrar en nombres, porque ya entraremos en eso, cómo construiste o el asociaste con una persona y decís, ok, él puede ser mi referente? ¿Por qué quiero ser de alguna otra manera como él o seguir sus pasos? Fíjate que en esta situación de los referentes, yo creo que nos podemos ir a nuestra infancia. Ujú, Siempre se ha dicho que nuestros primeros referentes, nuestros primeros superhéroes son nuestros padres. Conforme vas creciendo, ujú, o sea, si lo vemos desde la escala de que sos un niño, sos un adolescente, sos un adulto y todo el bla bla bla, ujú. posiblemente nuestros padres son los primeros grandes referentes. De por ahí vas descubriendo lo que son, ya lo dijimos, las caricaturas, y te identificas con X personaje. De repente encontrás el gusto por la música y de repente algún artista vos decís, hey, me gusta cómo canta, de repente me gustan sus actitudes, te vas identificando también con él. Vas creciendo, de repente ves figuras, no necesariamente, iba a decir figuras políticas, pero no necesariamente solo en el ámbito político. De repente tenés deportistas, de repente tenés personas de la farándula, como ya lo había mencionado, con los Ujú. músicos. Entonces, son esas situaciones con las que vos decís, me siento identificado, pero ¿por qué? De repente sus actitudes, su forma de pensar, situaciones así son las que considero que son las que te llevan a crear un referente en tu vida. Ok. O sea, es como Y ya esta. será cada persona según sus gustos, considero, las Ujú. que te llevan a identificarte con uno. Totalmente de Ah, acuerdo. obvio. Entonces, referentes se vuelve una figura y puede ser tanto positiva como negativa, pues porque no todos los referentes son positivos, o más bien todas las influencias que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida pueden ser positivos, también pueden ser negativos, pero nosotros tenemos positivos, así que vamos a empezar con el primero. Permitime que organice este chunche porque creo que es este, si no recuerdo mal. Estamos aquí. Estamos aquí. A ver, Guiche. Pero Eh, ¿cuáles? ¿Los otros o los abuelos en general? nosotros, seguramente, obviamente, No sé si nosotros. me imagino. A ver, entonces, tu primer referente, Axel Roses. Va, fíjate que sí, Axl Rose, vocalista, fundador de la banda de hard rock Guns N' Roses, es, voy a usar esta palabra. Algunos usan cuando se refieren a un referente, en este caso, o musicalmente hablando, un ídolo. Ujú. Es como voy a usar la palabra de alter ego. Y sí, yo desde que era niño, antes de mis 15, yo los empecé a escuchar cuando ellos estaban en un gran momento, ahí por los 90. El, Blanco y los negro. Illusion Sin, fueron, H, sin HD, en no cassette, estaban en colores. ¿sabes? En cassette, en No, cassette. de hecho, en ATV, cuando realmente, gracias a los pocos años que ATV nos regaló música, Sí, es cierto. ahí fue donde de repente vi esta banda, vi el vocalista que no sé por qué, siempre cuando vos ves una banda te identificas más con el vocalista. Ujú. Entonces, bueno, siempre hemos considerado, por eso lo que he escuchado, de que el vocalista es la figura principal. En pocas veces ocurre. Creo que tenemos ejemplos de otras bandas donde posiblemente el baterista, el bajista, el guitarrista Ujú. principal son las verdaderas figuras. Pero en este caso, Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses, ha siempre sido uno de mis referentes musicales por su comportamiento. El chico malo del rock, como se le dice, cuando era adolescente, era muy común escuchar noticias de él, de que peleas, su mal genio, que debido a eso siempre un par de conciertos se cancelaban, su fama, Memo, su fama legendaria de que llegaba a conciertos tarde. En el 2010, 2012, cuando vino
Axel y un par de músicos aquí a El Salvador. Sí, como Axel y sus amigos a tocar canciones de Guns N' Roses. Canciones de Guns N' Roses. Porque, valga el comercial, yo vi, y lo platicamos en su momento, me acuerdo, o sea, yo vi a Axel aquí. A Guns lo vi allá en Costa Rica. Sí. Esas fueron dos situaciones distintas. Entonces, yo viví en carne propia esa leyenda. Un concierto programado para las 9 de la noche comenzó a las 12. Ellos salieron a las 12. Entonces, vos decís, puta, vale verga con este tipo, va. O sea, son de esas pocas. Ajá. No, lo que te iba a decir es que incluso Axl Rose ha tenido referentes positivos, porque después de que trabajó con AC/DC, el tipo puntual, cantante, practicaba, o sea, su nivel de profesionalismo cambió tanto después de estar con estos dioses del rock, que fue increíble. De repente, lo que yo te decía al principio, cuando era que por sus 20, sus 30 años, lo que fue la década dorada, la alineación original de la Culto por Destrucción, como que vimos esa parte, no quiero decir negativa, sino que esa parte violenta, esa parte agresiva del chico malo del rock, conforme él entró en su, ¿cómo le llamo? Él entró en su conclave propio. Esos sus 10 años de meditación que tuvo, y nos regaló el Democracia China, que no es un mal álbum, pero tampoco es así como, puta, wow, o sea, no. Pero fíjate que cuando ya lo ves ya cincuentón, ya mayor, y vos ves sus actitudes, ha cambiado. Un poco más gente, sí, como vos dijiste, yo creo que verlo como esa faceta que tuvo, que le ayudó a AC/DC a terminar la gira que ellos tenían programada, que fueron como 10 conciertos, si mal no recuerdo. Creo que esa fue una parte positiva de su lado artista. Pero de repente vos lo mirabas en los últimos años bastante activo en el Twitter, criticando, vamos a mezclar arroz con mango, criticaba muchas posturas del expresidente Trump. Entonces, como que él te empezaba a mostrar otro tipo de cosas que antes no mirábamos de él. Entonces, bueno, Axl Rose. Yo lo vi, yo tuve la oportunidad de verlo con AC/DC. Y debo decir que obviamente no es Brian, pero por Dios, qué potencia de voz. Es increíble, y el cambio que tuvo después de estar de AC/DC ha sido de verdad que obviamente conocemos la historia de Axl, de sus despilfarros y de su rebeldía, y que de alguna otra manera también me agrada ese tipo de rebeldía, pero lo supo orientar después de AC/DC, una banda mucho más seria, con tiempos específicos. O sea, AC/DC, si dice a las 9 está tocando. O sea, es una máquina increíble. El Brian que canta, o sea, súper. En su momento vamos a, ya que mencionan a nuestro Brian, por ahí vamos a compartir un meme de el Brian que ustedes escuchan, el Brian que nosotros escuchamos. Es muy distinto. Así que ese es tu primer gran referente, Axl Rose. De verdad que buenas noches, gente. Buenas noches a todos los que se van incorporando. Gracias a los beats de Dexon. Muchísimas gracias por este apoyo. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Dexon, porque creo que tenías un par de días como que hubo un par de ocasiones que no te conectaste, pero qué gusto que andes por ahí. Gracias por aquí, gracias Poch, no importa, o sea, el tema lo llevamos recién, te has perdido toda la actualidad. Toda la actualidad. Puro carburo de 15 minutos la introducción. A ver, veamos, voy yo. Galería, vamos a ver. Debería de acercar los monitores porque sí que me está costando ver. Yo empiezo con... Fíjense que no voy a utilizar referentes como que ustedes esperaban, aparte de Han Solo, que obviamente sí vamos a hablar todo lo que quiera de Han Solo.
Es que hay un personaje, un deportista de élite que es Alejandro Valverde. Hace un par de años, justamente 2018 o 2019 creo, si no mal me equivoco, eh, Valverde, ahí está el meme por si lo quieren ver. Valverde es un campeón ciclística, campeón mundial. Es el campeón mundial con mayor edad de obtener el reconocimiento a nivel ciclística. ¿Y por qué me parece, o más bien es mi referente, adicional a que me gusta mucho la bici? Es que a pesar de los fracasos que tuvo en su vida, es más, al principio sí era un ganador, pero tuvo problemas con la droga, tuvo problemas, muchos problemas por tener asociaciones. Obviamente siempre tener amigos no tan buenos te perjudica de alguna otra manera, porque estuvo implicado en el caso Puerto, que es un caso muy conocido en Europa a nivel ciclístico de que toda la gente drogaba. Pero Valverde, a pesar de esto, siempre fue constante, siempre ha sido constante. Y yo creo que cuando fue campeón, obviamente yo también prefiero a nuestro querido Nairo Quintana. Es más, siempre en las quinielas lo apoyo un montón. Pero Alejandro Valverde es mi referente, porque siempre está ahí. Es un hombre que entrena, que se esfuerza. Obviamente está en la élite y es su trabajo, pero se trabaja mucho el tema de siempre estar ahí, de siempre intentarlo, de siempre pegarle la lucha, de tratar de estar en los primeros lugares a pesar de la edad. Entonces también me hace el asocio, porque es un poquito mayor de que nosotros, no tanto. Entonces me da esta referente a decir, ok, o sea, no importa la edad, lo importante es mantenerte o sea, dando lo mejor. Y obviamente él se va a retirar después de los Juegos Olímpicos. Obviamente a mí me va a doler, como me dolió cuando Alberto Contador, que es otro español que si hablamos de referentes a nivel de montaña, siempre lo ha sido para mí, el pistolero. Y no lo puse porque Contador ya está retirado y quería poner a alguno que estaba activo, pues, o sea. Entonces Valverde para mí es un referente a nivel deportivo, a nivel de que podés luchar y ser constante y estar en la élite sin dejar de ser vos. Y creo que eso es bien importante, porque él es súper directo, súper marcado. O sea, Valverde de verdad es también el pistolero del Cito Suárez, también ese otro referente, pero cuando estaba en el Liverpool. Así que Alejandro Valverde para mí es uno de estos líderes que vos sabés que puede ganar, sabés que va a ganar, pero que a veces se puede sacrificar porque alguien más gane. Y para mí eso dice mucho de un deportista de élite. O sea, para mí Valverde es de lo mejor del ciclismo mundial, y que siempre, probablemente no es el más elocuente, no es aquel que te va a dar discursos súper grandes. Es más, ustedes pueden buscar entrevistas en YouTube de él y es súper sencillo. Es como a mí me gusta andar en bici y me cuido. ¿Sabes? Sufrió mucho en su última lesión, y después de sufrir eso ganó el mundial. O sea, fue como una de estas películas épicas de deporte, y de verdad que Valverde es un grande para mí. Espero que gane la medalla de oro. Es más, yo firmar esa medalla de oro para Valverde, y ojalá se retire ganando la medalla de oro. Y obviamente sí, dicen que los referentes van cambiando, y sí, de verdad que van cambiando. Nosotros hemos hecho un pupurrí de referentes importantes, ¿va? Así Fíjate que, que brevemente, ajá, dime, no, no, te decía dime, dale. lo que pasa, Chamba, fíjate de que al principio de la introducción del tema, eso es lo que estábamos platicando con Oscar, de que de repente, y sí comparto totalmente la idea, porque yo decía de que como que de repente cuando sos niño tenés tus primeros referentes, que en muchos casos son nuestros padres. De repente cuando sos un niño entrando a la adolescencia,
qué sé yo, te adentras en el mundo de las caricaturas, tenés personajes que son tus favoritos, con mensajes, con la música, con el deporte, y sí, compartimos la idea de que parece que los referentes Van varían según la edad, según etapa tus de gustos. vida, según un montón de circunstancias que van sucediendo. Así que este es mi primero. Empecé con uno que probablemente no se esperaban, que es Alejandro Valverde, grande Valverde. Pero fíjate que ya que mencionaste el deporte, deberíamos hacer un paréntesis y porque este referente mundial Ujú, creo que sí merece el comercial, ya que están hablando ahí de algunos jugadores ujú, buenos, pero ayer cumplió años uno de los grandes referentes del fútbol mundial. ajá. Ayer cumplió años la sonrisa del fútbol. Entonces estuve viendo un par de documentales, o sea, yo soy en lo personal, me inclino mucho por el fútbol de Brasil, Ujú. especialmente por este Pero estamos futbolista. hablando de quién, de Soy hincha declarado de Ronaldinho, Cabales. entonces Cabales. ayer estuve viendo unos documentales de él, de que es de esos jugadores únicos Para que vea grande, así que el baile. lo pico del pelo, va. Ajá. Aprovechan del pelo. No, mira, es Uy, a Diño. Creo Ronaldinho, que sí. hablar de Ronaldinho podemos pasar horas. Uy, es que tenía un manejo de balón Más allá del manejo de balón, más allá del espectacular. manejo de Ronaldinho balón, así, ¿ver? mira, yo me quedo con los comentaristas, cómo se quedan cortos al tratar de hablar de él. Porque es de esos pocos jugadores que te ganaron todo Dicen aquí y que, allá. dicen que, dicen Ajá. que fue tan grande que hasta en la cárcel fue campeón. Ah, sí dicen. Imagínate ganar ligas nacionales de este lado, ganarle el torneo más importante de nuestro lado, Sí. la Libertadores, ir a Europa, ganar en las principales ligas, ganar una Champions y ser el único jugador, hasta donde yo tengo entendido, Ajá. que es de esos pocos jugadores, quizás el único que en nuestra historia reciente, Ajá. de que no importaba con la camisa que él llegara, lo terminaba aplaudiendo la afición rival. Y No, es creo que, que bueno, el ejemplo más Bernabéu. grande, el estadio Bernabéu, que se ponga de pie un estadio tan mítico como el Bernabéu, creo que es de esos parrafitos que quedan con en negrita Arial 12 en los libros del fútbol. Está diciendo Chamba que hoy se está. Y eso leí también que te había tenido problemas Fíjate que con la por muerte de eso su quería, madre. De verdad, por eso quería tocar el ojalá que no tema. se nos vaya, man, porque, ¿sabes? Indiferentemente de sus estilos de vida y demás, creo que nos enseñó mucho a disfrutar el fútbol. Es que era verlo disfrutar algo que le encantaba. Y es que, no, es increíble. Ronaldinho es súper bueno, o sea, es súper bueno. O sea, no hay calificativo para nosotros. Para hablar, sí, o sea, él se queda, como te decía, los comentaristas se quedan cortos al hablar de él, porque como decís, él hablaba con los pies y Obviamente, obviamente enojarte con él como que era difícil, va. hablan en el chat, por ejemplo, tenemos al mágico. Pasa que el Fíjate mágico, que creo que, y ahí es el mágico, podemos tocarlo como un tema de referentes. El problema en mágico es su estilo de vida, que es un poquito sí, fuera de lo ortodoxo. Entonces más allá de lo bohemio, que él lo quiere decir. te tenés que quedar con lo grande que fue el mágico en la cancha. Y que pudo haber sido muchísimo más grande. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y que es un Sí, referente realmente, si lo agarras del lado positivo. Porque mucha gente futbolista. se va del lado bohemio y creo que eso también puede ser una mala influencia. Pero a nivel fútbol, el Mágico González era muchísimo más grande que Ronaldinho. El Mágico González tenía un pique como que fuera Ferrari. ¡Bum! O sea, te Yo me quedo picaba y era horriblemente rápido. me quedo con las palabras que el mismo Diego Maradona decía, ¿va? El Porque, o sea, Dieguis. muchos hablamos, el Diego de la gente, muchos hablamos de Maradona, o sea, yo Ujú. igual, o sea, yo
fanático de Maradona, lamenté su muerte porque es de los que yo sí vi jugar al Mágico, lo vi le vi la última etapa cuando vino a terminar, a retirarse en FAS, principio de los 90. Todavía traía los pincelazos de esa magia que lo hizo tan grande en España. Yo creo que lo vi ya, yo creo que fíjate, lo alcancé a ver nada más cuando jugaba, creo que en el San Salvador o en algún equipo de fíjate que estos. no, para los que les gusta el fútbol Hoy ve y para afuera, eh, Alex va para afuera. no, fíjate que no, no, fíjate que hay que reconocerlo, porque vos lo mencionaste, quiero ver quién lo mencionó. Por ahí Chambamente dice el futbolista más grande que ha dado la CONCACAF, posiblemente, No, posiblemente, ni posible, es el siquiera los mejor. mexicanos han tenido. Sí, entonces fíjate que O sea, ya que mencionas, ¿sabes? A nivel de calidad futbolística, sí, pero vamos a pasar hablando solo del mágico. Falta como cuatro. Pues no, termina solo la quería idea. dar un. Sí, Termine la idea, no, fíjate que compañero. sí, o sea, yo lo terminé de ver, quizás, es que por ahí estaban preguntando, Dead Song nos preguntaba dónde quedó el Mágico, la Chelona, Cienfuegos, Cerritos. Fíjate que el regreso de Mágico aquí a El Salvador para su retiro coincidió quizás con esa última camada de grandes jugadores que ha tenido el país, porque el Mágico se retiró, si mal no recuerdo, en el último gran bicampeonato que ganó FAS allá por el 94-95, o sea, un equipo que Cuando estaba a un- punto de ser el verdadero Faz de Rey de Copas, va. El tiempo, sí, 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 o sea, esa década. hemos tenido grandes equipos, nuestros equipos han tenido grandes camadas de jugadores. Para los 90 FAS tuvo un equipo quizás de los mejores que ha tenido en su historia. Sí, es que Zapatero se nos hizo, se nos hizo. estaba Osorio, el Mágico mismo, pero ese fue exactamente con Matiz Gil de presidente. Raro, va. Fue una época dorada que vivió Una Paz, época, no solo Paz, quiero decir, una época dorada de sino que Faz. también la selección nacional. No, fíjate que no solamente Paz, sino No, que también la selección nacional. también, lo que pasa es que Pero bueno, aquí, sí, es que eso podemos hablar un día, porque también después estuvo ligado la selección nacional del 98, que fue otro muy buen grupo, estuvo muy ligado al Águila, que el Águila era un buen equipo y que prácticamente fue la base de la selección. Y todos podemos ir hablando recuerdo, de selección, pero ese es un tema que hay que hablar algún día que haya eliminatorias o llegarás que un vayamos al momento Mundial. mejor quedémonos que cuando vuelvan las eliminatorias y nos ilusionemos nuevamente. Así que vamos, el siguiente, este te toca a Bueno, vos. seguimos. Se toca a vos y este es Ah, el señor Handal. tíralo, muchacho. Señor Shafit Handal. Salgamos Uy, del fútbol, si ya mucho fútbol y hoy híjole, vamos a política, vamos a ver. ¿Por qué para vos es un referente el señor Shafit Handal? Fíjate que elegí a Chafik Kandal vaya, eh, la historia de. Dale, es que te quedas ahí esperando. Es que estaba viendo así como que. No, fíjate que mira, hablar de Chafik Kandal es, como él mismo lo decía, es hablar de un luchador de toda la vida. Luchador. Me voy a ir más arriba. Podemos hacer una comparación fácilmente con el Che Guevara. El Che Guevara nació en cuna de oro. No quiero decir que Chafik también, al usar esa frase, nació en cuna de oro, pero sí nació en una familia pudiente. Ajá, Esa pero pobre no familia era. Pero pobre no era. Tenías esas como Espérate, Guille, que tu internet te está fallando. Espérate, Guille. Tranquilo. De hecho, yo creo que a vos te está fallando. No.
porque yo tengo... ¿A quién no están escuchando? A vos. A vos. Uy, Sí, sí, que no te estoy diciendo. Si a mí me falla el internet, falla el streaming. bueno, mira, a mí me están escuchando entrecortado, yo ni siquiera te veo. Es por eso, es por tu conexión, porque yo sí te veo. A mí me escuchan. Hoy sí te escuchan bien, o sea que hoy sí aprovecha para hablar, antes de que se nos vuelva ahí porque Tigo nos esté fregando. Bueno, antes de en lo que regresa visualmente el viejito, como les decía, bueno, yo te escucho a vos. Vos dale. No sé si ese es un consuelo. No, como les decía, yo elegí la figura de Chafik Handal porque para mí es uno de los se le puede considerar un verdadero luchador social de toda la vida. Como te decía, él desde joven comenzó a ver las necesidades del pueblo salvadoreño y, a decir verdad, ¿cómo quiero decir? Empezó a ver las necesidades del pueblo salvadoreño y eso lo llevó a crearse una figura dentro de la misma política. ¿Qué podemos hablar de él? Llegó a ser sus primeros pininos, como decimos, los hizo en el Partido Comunista del Salvador. Ya más en una etapa más contemporánea, siempre dentro del Partido Comunista, llegó a ser uno de los comandantes de una de las 5 organizaciones guerrilleras que conformaron al FMLN. Que podemos hablar de él, político de toda una vida, pero en sí, de él podíamos hablar también pudiéramos hablar infinidad de tiempo, pero tampoco haremos el programa político, sino que me quedo con lo que él nos decía. Quiero que me recuerden como lo que he sido, un luchador de toda la vida. Y me llamó poderosamente esta frase porque si hay algo que propios y extraños no pueden negar, de que este hombre y muchos lo decían, hombre era totalmente incorruptible. Muchos dicen que el FMLN perdió mucho cuando él partió físicamente. Y no es posible, estamos de acuerdo que sí. Aquí no hay posibilidades, sí. No, lo que pasa es que te lo iba, o sea, cuando yo te digo posiblemente, es porque, punto y seguido, este tema también puede ser para otra plática. Sí. Pero yo me quedo solamente con sus cualidades. Era incorruptible, era sólido de pensamiento, tenía, como te dijera... Es que el tipo era altamente preparado y sumamente inteligente. Lo que pasa, fíjate que el problema es que era mecha corta. Ese es el problema. Era mecha corta. Ese era el problema. Y sí, o sea, quizás académicamente no era muy ilustrado como aquellos que se autorregalan doctorados, decimos honoris causa. Se regalan doctorados, se regalan honoris causas del manguito, sino que él lo forjó la misma vida. Pues bueno, como guía se nos va y se nos viene. Su pensamiento realmente. Es que era indio como. Un trabón de tigo. Como dice Rando, que era un indio bravo, pero sabes, sus pensamientos. Y cuando vos lo escuchás, como el razonamiento, era bastante interesante. O sea, es que realmente yo creo que perdimos a nivel quizás nacional uno de los últimos grandes líderes, primero de la izquierda, y segundo de estos grandes caudillos de la política, porque ya no tenés este tipo de personaje que... No, fíjate que eso me faltó agregar, y si tenés toda la razón, ya no tenemos esos caudillos, esos referentes. Yo creo que los últimos, bueno, ya lo dijimos, pues sí, no era del todo... Los últimos grandes caudillos
los últimos caudillos, esos verdaderos líderes que te llenaban plazas. Claro, y la también, gente te escuchaba. también eso está muy asociado al romanticismo de la política de los 80 y obviamente ha ido evolucionando, 80, 90. pero el líder como tal, como este, o sea, un líder como Shafiq Handal actualmente sería una oposición interesante, ¿sabes? Y es lo que no tenemos actualmente en ningún lado. Ni izquierda, derecha, medio, intermedio, zurda, donde sea, no los encontrás. No los tenemos. Abonando un poquito al último comentario, es cierto, él no era salvadoreño como tal, sino que su familia era de descendencia palestina, Como de lo, aquel como... oleaje palestino que entró hace 100 años al país. También la familia del expresidente Tony Saca era de origen palestino. Dicen El que... del Dundo que tenemos, ni idea, pero bueno. Sí, ajá, indio bravo es como decir mecha Exactamente. corta. No, no. Aunque sí estamos de acuerdo ¿sabes? Hay Que era Indio Bravo. Indio Bravo. Hay un documental o un reportaje, yo creo que de YT en español o en inglés, no recuerdo, que habla sobre las descendencias árabes, palestinas y en general de ese lado para El Salvador. Súper interesantes, ¿sabes? Súper interesantes. Porque son casi 100.000 gentes, o sea, súper interesantes. Sí, o Súper. sea, aquí al país hubo, fíjate que al país aquí, si cuando uno hace un repaso de toda la historia que hemos tenido, aquí ha venido de todos lados, Ujú, asiáticos, europeos, lo que sí, y hace un rato lo estábamos hablando con mi señor padre, hoy que estábamos viendo los últimos minutos de la selección contra Honduras, ujú. que en Honduras, y lo digo con todo respeto, sin que mi palabra se escuche ofensiva, cómo abunda el negro en la selección de Honduras. Ujú. Pero, o sea, eso no es de extrañar porque a la República de Honduras sí entró mucho esclavo traído del África. Entonces lo que estamos viendo en este momento es simplemente la herencia de la esclavitud que en su momento vivió ese país. En nuestro caso, en El Salvador no tenemos personas de descendencia africana. Aquí a El Es que Salvador, por alguna hubo, extraña razón, hubo, no es que entró no es tan extraño, personas sino negras. que justamente Ajá. hablan que, es más, en nuestra constitución de la República ser negro es inconstitucional. Y es un artículo que todavía está. Pero no sé qué, De hecho, ¿quién fue el héroe? Creo que, no sé si para bien o para mal, pero el responsable de eso fue Gerardo Barrios. Sí, En un libro lo leí. a saber qué tal. Ahí sí, yo me abstengo de opinar porque sí que no estoy del todo enterado y meter las cuatro patas solo por decir algo no es mi estilo. Me puedo meter las patas en otras cosas, pero en esto no tanto. Así que para afuera el 80%, sí, pues sí, sí, todos somos una mezcla de todo. A ver, veamos, siguiente. Me toca a mí, va. Te toca. No me acuerdo quién puse, ¿sabes? Ah, sí, El Alzheimer ya. No, sí, ya me acordé. Esto es bien importante, ¿saben? Y esto en general, la fotografía es Patch Adams, pero en general puse un referente que siempre, y por muchos años a mí siempre me ha gustado, es el tema de los payasos, de los clowns, como un arte escénico de encontrarte a ti mismo. Entonces, una de las frases que a mí me gusta mucho, más bien que la encontré y me gustó mucho cuando la encontré, me hubieras pasado la foto hace, Se me con olvidó que la Handal. tenía. Y de ahí, O comercial, disculpa que te interrumpa tu personaje, un ajá, pequeño recuerdo para un foro de jóvenes centroamericanos. Esta es la Facultad de Derecho en el Alma Mater. Bueno, no es mía, pero creo que todos le tenemos respeto a la Universidad Nacional. Fue en la entrada de la Facultad de Derecho, de lo que muchos decían de que el hombre era ogro, no. Al mismo tiempo, cuando lo llegabas a conocer, te dabas cuenta de la persona, del calor humano que él tenía, y ajá. de repente, Chafi, ¿qué? ¿Una foto? Vení pues, y yo, o sea, para la posteridad, Era súper, sí, era gente, era muy buena gente. Entonces, la regresando, gente. el clown. ¿Sabes? Es este camino, y justamente esa frase me gustó un montón, es
Bueno, el clown te enseña cuanto más serio te tomes las cosas, más ridículo te mostrás. Y esto, sabes, es mucho de que nosotros muchas veces en la vida nos tomamos tan en serio las cosas que hasta nos amargamos, nos ponemos ahí como de plan, ay, ya soy adulto y soy serio. Y es cuando más tontos nos vemos, porque estamos fingiendo algo que no realmente somos. O sea, es como cuando yo siempre digo, es momento de ponernos serio, pero te pones serio porque estás focalizado en el trabajo. No significa que no vas a hacer el ridículo, no vas a jugar. O sea, aquí de repente estamos hablando cosas serias y salimos con alguna tontera, ¿va? Pero nos tomamos muy en serio este trabajo, que pareciera chiste, 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 pero nos ponemos en serio a hacer el ridículos. Entonces, sabes, es un trabajo de primero entenderte a vos y que no te dé ni pena ni vergüenza ser como sos. Y que la gente de alguna otra manera te vea transparentemente la persona que sos a través de un personaje, a través de lo que sos realmente. Entonces, ¿sabes? Y se lo digo porque, o sea, yo he escuchado a lo largo de mi vida, es que no soy serio, pero es que si soy serio, trabajo, le pongo mucha dedicación a mi trabajo. Bueno, Guille sabrá que muchas cosas les pongo mucho empeño, trabajo, esfuerzo y muchísimo. A veces ni siquiera la gente alcanza a dimensionar lo que trabajo alrededor de ciertas circunstancias, pero me lo tomo también divertido, pues, o sea, porque también esto es de disfrutar el momento, aunque a veces, aunque no siempre nos va súper bien, pero siempre que tenemos aprendizajes positivos y siempre la pasamos o la tratamos de pasar bien. Entonces, para mí en general el clown es eso, mi referente personal es siempre tratar de pasarla súper bien, pero eso no significa ver de menos la actividad, sino que hay que resolverla de la mejor manera posible, ser lo más profesional posible, pero eso no significa ponerme de serio amargado, va, ay, es que yo me la sé toda. Ustedes saben que, bueno, los que están aquí, muchos me conocen, saben que no me sale eso. Es más, o sea, cuando me pongo enojado, sí me pongo enojado, y ahí sí ya sale la furia escarlata. Así que es eso, ¿sabes? Es tomarte en serio la vida divertidamente, como justamente escriben en el chat. Al final, Gracias, Tigo, por la última intervención. gracias Tigo, por quedarte en pausa. ¿Sabes? Creo que al final nos tomamos tan en serio la vida que ya de por sí es complicada, que tomártela a broma a veces creo que puede dejar que fluyan las cosas, y eso creo que es súper, súper importante y creo que vital. Y tal vez, no sé, quizás es un estilo de vida, no sé vos. De verdad que a mí me ha servido mucho el tema clown. Ya lo verán con Carlitos. Tenemos un personaje que vamos a invitar que sería el tercer viejo, pero el tercer viejo que está ahí todavía nos falta o sea, me ha servido para explorar en mi caso particular una vena creativa. Vamos a tener audiciones. Vamos a tener audición. Una vena creativa y de autodescubrimiento que me permite hacer las barrabasadas que hacemos. O sea, yo creo que sin eso no lo podría hacer, para serte bien honesto. No, y fíjate que en parte comparto esa filosofía de vida, algunos le llamarán el Hakuna Matata. Mi primer referente lo decía, es una de sus frases célebres: la vida es una porquería, pero de una manera bonita. Y entonces sí le podemos agregar a eso de que yo creo que el gran secreto, y sí, yo lo he vivido, bueno, vos también, y lo hemos hablado tantas veces, de que a veces muchos nos dicen, hey, pero es que ustedes no son serios. Y yo, bueno, en mi caso particular, Por el pelo. que no soy serio. O sea, fíjate que esos son estereotipos, pero sí, es un buen... Es un parámetro de que es que no te pones serio, o sea, es que no te cortas el pelo. Pero yo de repente así como que, ¿cómo voy a catalogar? O mejor dicho, empiezo, va. Trabajo de 8 a 4, pago mis recibos, cruzo la calle por donde se debe, por las esquinas, entonces
Hago streaming, donde va. no soy serio. Ajá, Hago streaming en Twitch, o sea, ¿qué más serio? O sea, soy de esos, éramos de esos locos que agarrábamos la mochila, caminata, subir a una montaña y donde, o sea, y yo así como que, ¿dónde no está la seriedad? O sea, no sé, no sé. yo creo que tenemos muy impregnado el chip que la seriedad implica andar bien peinadito, cortadito, como este estereotipo del hombre serio que se toma las cosas en serio. Y es que nosotros, como te digo, no es que y es muy cierto, El Salvador es un espacio altamente conservador y que tiene ciertos estereotipos y que de repente te salís de ciertos márgenes y es como ya le das al puido a la Como gente, ¿va? Así como... la frase que a mí me gusta, la frase que a mí me gusta repetir tanto, o sea, Ajá. cuando te estás alejando de aquello socialmente aceptable, que te ven feo si tenés tatuajes, que te ven feo si andas el cabello largo, como Ujú. decían en los 80, si lo andas largo era guerrillero, si andabas pelón era soldado. O sea, nunca quedas a gusto con nadie. Claro, y eso Pero yo creo que mucho pasa por los, como dijiste, los estereotipos que nos hacemos. claro, O sea, y lo peor es que lo llevamos al extremo. lo llevamos al extremo porque, o sea, decime, obviamente yo entiendo que lo importante es, Saludos a eh, la señora gorda. lo importante es, por ejemplo, mantener tu estética, bañarte, vestirte como lo mínimo que te piden, está bien. Pero tampoco es que me vengan a juzgar que yo vengo en camiseta, jeans y tenis y que me juzguen que yo no soy profesional. O sea, ¿cómo me va a juzgar mis competencias y mis habilidades a través de mi vestimenta? Sobre todo con el pinche calor que hacen en este país. O sea, yo no sé por qué la gente anda como con 400 capas. O sea, aquí deberíamos andar todos desde abril a junio o julio o agosto incluso en shorts, calzoneta y camisetas. Y va a ser un calor de la chingada aquí, men. O sea, pero, y todos los lugares ya creo que vamos al borde de tener aire acondicionado, men. O sea, Fíjate que me acabas de acordar de alguien. ¿qué De pasó? esto. Yo cierro mi participación, solo me Ajá. acordé de aquello. Es lo que hay. Es lo que hay, va. Sí, Pues sí, así como, bueno, pues sí, dos modos. exactamente. Fíjate que, y con respecto al último comentario que nos hacen, Ajá. como dicen de que la corbata no hace al profesional, y eso es muy cierto. Tratan agregando otro comentario. Lo podemos ver, para algunas profesiones andar trajeados, este clima no son compatibles. No, es que como decía el adagio antiguo, el hábito no hace al monje. No es el monje. No hace el monje, o sea, vos te puedes poner el hábito y no sos monje. No tenés la educación de los monjes. La cerveza sí, obviamente sí, eso es. Gracias a los monjes por Los su traguitos de vino. descubrimiento. Vamos pues, hoy va vos. Sí, va vos. Sí. Vas vos. Bueno, tendríamos que haber hecho... Bueno, ni modo. Te toca. Ah, no, me toca a mí, mira. Pues sí, lo organicé bien, lo organicé bien. Bien. El mío, porque vamos a terminar con el tuyo. Es que ajá. Bueno. Sí, lo había pensado, lo pensé bien. Pensé que no, pero sí. Mi último referente, y este obviamente es un referente ficticio, es de mis personajes favoritos del mundo mundial, de mi película favorita, de Star Wars, Han Solo, el señor Han Solo. Este personaje, primero, o sea, la frase me llama tanta la atención porque es tan divertido, o sea, como a veces, sabes, de verdad que yo me la digo, no con el afán egocentrista o como la platica Han Solo en su personaje, sino que a veces yo sí me sorprendo de mí mismo porque a veces no recuerdo que podía hacer eso, no recordaba que sabía, o sabía eso, o que de repente alguien me repite cosas que yo digo y me dicen, hey, ¿quién te dijo eso? Ah, usted lo dijo en clase. Y yo, ¿qué? Mira, que súper chivo. Entonces, Han Solo es uno de estos personajes que me gusta porque a pesar de parecer un Casanova, que lo es, a pesar de que es un transero, que lo es, que son todas las características que yo del todo no tengo, pero
al final es buena persona porque ayuda mucho a Luke. En su película Solitario, por ejemplo, hace todo por amor, que eso puede ser discutible y podemos discutirlo en algún momento. Tomasito Cruz, lo que pasa es que Tomasito Cruz no quise utilizar ni a Luis Miguel, por ejemplo, que podrían ser los referentes que todos esperaban, pero quería hablar de Han Solo como un referente de un poco inusual de líder. Creo que Han Solo tiene características de liderazgo muy poco inusual. Creo que Chewbacca de alguna otra manera es el dúo dinámico como Batman y Robin, pero tiene características que lo hacen que la gente lo sigue. Eso lo podemos ver en los últimos episodios, pero sabes, es muy buen amigo, está ahí para los demás y que tiene este feeling cachondeo así de Casanova, vaquero espacial, ¿va? Que probablemente cuando yo lo vi en su momento me pareció gracioso y me pareció así como, hey, o sea, es un personaje que siempre le traigo mucho cariño y mucha nostalgia, me trae mucha nostalgia el Han Solo, que por eso decidí, para mí, que realmente es un referente. No más que el Sol, no más que Tomasito Cruz, porque obviamente, o sea, Misión Imposible es una de las mejores películas de este mundo. Y Luis Miguel, porque en su momento lo contaré, pero ya los que nos han escuchado los viernes saben que a mí Luis Miguel es un referente no musical. Me gustan sus canciones, pero todo pasó porque una noche me desvelaba con Néstor, uno de mis mejores amigos, y escuchábamos Luis Miguel en la madrugada porque nos mantenía despiertos. Entonces hay un pese de cariño ahí de Luis Miguel me ayudó a graduarme de la universidad, así que Luis Miguel se merece siempre mis eternos agradecimientos. Han shot first, siempre. Han siempre dispara primero, así que este Han Solo, vos no podrás decir nada de Han Solo, ¿va? ¿No querés decir nada de Han Solo? Fíjate que quizás, bueno, eso no es como era, cosas que no sabemos del Guille, en esa no les va a extrañar. En lo personal no soy muy fan de la saga Star Wars, pero al hablar de Han Solo se me vino a la mente de que no hemos hablado, hagamos el pequeño comercial. Ajá. ¿De quién? Y digamos que no hemos hablado de artistas, en este caso no hemos hablado de artistas del mundo cinematográfico. Y pues yo quizás como de Han Solo no tengo mucho de qué hablar, pero sí de... exactamente, pero yo creo que como dicen, tras bambalinas, quien está atrás del personaje de Han Solo, Harry, el señor Ford, el señor Harrison Ajá, Ford. El señor Ford. Yo creo que de él es uno de esos referentes artísticos de los que se puede hablar un buen rato, porque tiene una carrera cinematográfica. Otro personaje que me gusta de él bastante envidiable es Indiana Jones, me gusta un montón. Fíjate que las de Indiana son bastante interesantes. Y fíjate que Indiana puede ser ese referente del que estábamos hablando hace un rato, porque era aquel. Así como, bueno, la hipocresía. En fin, la hipocresía. Yo no quería decir nada, pero quedaste retratado en el chat. Yo no quería decir nada, pero bueno, cada quien va. Lo que pasa es que en el cada quien, los gustos, por decirte algo, a la Indiana pueden ser, lo puedes agregar a lo que hablabas del... Te están exponiendo ahí en el chat, man. De que no creen la pandemia en los cines. No, fíjate que eso es un mito, como el hielo. Es un mito. Como la nieve, o sea, algo inventado por los terraplanistas. Fíjate que de Harrison, quizás ya que mencionaste el personaje de Indiana, es ese arqueólogo bruto, baboso. Es que es medio baboso. Pero que a pesar de todo, o sea, el personaje, ¿verdad? Pero que a pesar de todo, la sabía hacer. Fíjate que dicen que el personaje de Han Solo, no sé si en todas las películas, pero
si vos lo analizás, es un personaje que no es necesario para la trama de la película. O sea, es decir, que todo lo que sucede en la película no sucede. Perfectamente siempre va a suceder, estando o no estando el Dr. Jones. O sea, es un peliculón, de verdad. Indiana Jones es una película súper buena. La segunda, la mejor película del mundo. Mira, ya que estamos hablando de referencias. El sombrero, yo quiero un sombrero así, ¿sabes? Así. Un sombrero de 4 piedras que les vos. No, de esos no. Aquel vende sombreros. Como el de aquel. Así va. De los planos, sí. Mira, fíjense que les voy a... ya que estamos hablando de... ¿Qué era? De referentes. De Harrison Ford. Y referentes musicales. Referentes. No, lo que pasa es que ya que estaban ahí hablando de tus referentes, y ya que yo metí aquello de otra cosa que no sabe el Guille, les voy a compartir. Ajá. Ya que estabas hablando de tus andanzas y malandanzas con el sol. Ajá. Les voy a compartir. Fíjense de que ajá. Hablando de referentes, uno de los artistas favoritos de mi mamá es el Sol. Grande, tu madre sabe, ¿ves? Es que tu madre sabe, buenos gustos, es calidad. Si vos lo fuiste a ver, va. No, la llevé. Entonces, la llevé y yo estuve ahí, va. Es que el chiste es de repente sabíamos, nos dimos cuenta que venía el Sol de México aquí. Donald Trump, no, el Sol de México. Es el artista favorito por lejos, ajá, muy lejos de mi mamá. Entonces yo dije, bueno, ¿te gusta? ¿Quiere ir? ¿Por qué no llevarla, va? Entonces pues sí. así fue como a así ella. Como yo conocí al Sol. ¿Qué año fue? Hace como 3 años quizás. El Sol de noche. 2-3 años. O sea, es tan grande, es tan grande que te iluminó la noche. O sea, ¿te imaginas? ¿Qué persona te hace eso? Nadie. La luz no lo permitirá mucho, pero ahí fue cuando llevé a mi mamá a un rato a su, como les dijera, la llevé a que ella viviera una noche de realmente mucha felicidad para ella. Dice, pude ver a su artista favorito. Dice Alfred que la hipocresía. Yo creo que a Guille le gusta un poquito Luis Miguel. Lo que pasa es que no lo, o sea, su espíritu metalero no lo va a decir. Pero allá cada quien va. No, de hecho, si me lo preguntaran. Tiene rolitas buenas, hombre. Es que para mí solo es que no lo veo como artista, es simplemente un intérprete. Bueno, pero es un artista desde su perspectiva. No, si no es un cantautor. Perfecto, no es un cantautor. Eso no lo lleva a la primera liga, vaya. Ahí estamos de acuerdo. No toca instrumentos. Pero si su voz es... la voz... Es un vozarrón. La voz la tiene, pero creo que solo me quedo con... que no pasan de los héroes, dice. Es que este hombre no pasa de los Guns N' Roses, hombre. Por eso es que no va a haber... Ajá. De hecho, veamos. Solo imagínate. Mira, de hecho, no me gustan los héroes. Rata Blanca si lo escucho. ¿Mago quién? Mago de Oz. Me cago de vos. El guilty pleasure de Isidro. Aquí anda hablando que no le gusta y lo fue a ver, así que aquí no hay dudas, papá. Aquí estamos claros que nosotros yo no estoy. Nosotros entendemos que fuiste a ver a Luis Miguel y ya está. Todos felices, hombre. Todos claros. Fíjate que así lo entendimos, gente en el chat, así lo entendimos, va. Fíjate que no, espérate. Yo nunca en ningún momento dije que no lo fui a ver. Que no lo escuché, va. Que no lo escuché. Yo lo único que te estoy diciendo es compartiendo esa noche en la que mi mamá estuvo. Que conociste al sol y te iluminó la noche. Todo claro. De hecho, Chayanne.
Fíjense que yo a Chayanne le tengo, de verdad que sí le tengo mi respeto porque Fíjate que de Chayanne ese se habla maestro, tanto y vos ese decís, maestro sí se mueve, men, o sea, pero es que es por la bailada, pues sí, ese es su plus. o sea, sí se mueve, men, y, o sea, no, Yo creo debe que ser un ese es su, robot, debe ser un cyborg, un cyborg bailarín, ese, men. no, ese es su zumba que hace en cada concierto, lo que lo mantiene así. Menos que sí, ese tipo sí se mueve, men, Chayanne. Chayanne, o sea, tenemos al sol como el que ilumina la universidad, el universo, y Chayanne, lo que pasa es que iba a Como ser lo el pone el universo, sol, va. y Chayanne es como todo lo que ilumina o sea, el universo, o sea, así como todo, es todo, men, o sea, que Chayanne es demasiado grande, de verdad que Fíjate que yo, mi participación con respecto a este tema, solo lo cierro diciendo lo siguiente. es que nuestro conocimiento en cultura general es bastante amplio y podemos hablar Es que eso tanta es el babos, problema. podemos hablar tanta Podemos hablar tontera. tanta babosada. Y fíjense que lo que dice Oscar es la verdad, pues, o sea, nuestro conocimiento En datos absurdos, empírico, ¿sabes? En datos nuestro, absurdos nuestro conocimiento en cultura popular es tan ilimitada que fuente inagotable de pensamiento y carpuro. sí, porque, También, o sea, no sé cómo empezamos hablando de, eh, de Shafiq Handal y hemos terminado hablando de Chayanne. Chayanne. O sea, ¿te imaginas cómo hemos pasado? Y hoy vamos a regresar a otro evento serio, porque para que regresemos. Pues. Pero fíjate que yo solo termino este punto de Nada, que termina. a la par de esos dos, fíjate que yo me voy, ¿qué palabra puedo usar aquí? Por más clásicos, Ajá. yo me voy por los cantautores, aquellos de épocas Como doradas, que Rafael, Alberto Cortés. Rafael, no, la trova no mucho, pero sí me gusta. A mí Alberto Cortés Me me voy, recuerda mucho a mi papá, porque mi papá me sí voy, ponía los panchos, es que, pues, por, es, que, es, los que, es que es que fuimos, panchos, es que somos los Alberto que crecimos Cortés. escuchando esa música. El árbol Entonces yo me voy por el. creció y el tiempo pasó. Ay, Aunque te gusta árbol, va. ay, Leodán, ya vas a empezar Leodán con si no recuerdo Leodán. una canción. Hidratarse, Guilla, ahí para echarte el cafecito, Por echarte el de cafecito ahorita. alguna. Bueno, ya está, cabal, el príncipe, cabal, o el príncipe de la canción, Rafael, y Ajá. la verdad, uno de mis favoritos, y creo que muchos lo Un saben, día vamos a hablar de música, debemos de hablar de cantantes, música. cantantes hispanoamericanos. Uno de mis grandes favoritos, y por mucho, es Camilo Sesto. Leodán Si está en hablamos el de chat. voces, sí. Bueno, no es Leo que todos quisiéramos, Ay, no. Ay, sí, hoy sí me dio, hoy sí es que. pero me dio el. Pero sí, fíjate que. No, de hecho, este hombre lo admiro mucho ¿A por quién? su voz, a Camilo Sesto. Ah, Camilo Sesto. Yo no soy mucho de ellos, ¿sabes? De verdad que ahí sí. No siento el Sí, click. con lo que dice Alfred es cierto, o sea, no podemos obviar a otro grande de la música en español, el Divo de Juárez, Juan que por Gabriel, ahí ha de sí. andar, pues sí. Vos escuchas de repente en concierto, uno de los tantos conciertos que tuvo en el Palacio de Bellas Artes, cuando Ajá. interpreta Así Fue. Yo que toqué en banda musical en mis tiempos de bachiller, toqué esa canción y realmente es una canción. Es que, ¿sabes? Haciendo el paréntesis, es increíble cómo tantos buenos referentes a nivel musical de Latinoamérica tenemos. Y a Sí, veces los menospreciamos solo porque, o sea, no son tan grandes como una banda o un cantante de otros lo que lados, pero pasa en es que, ¿sabes? Latinoamérica hemos tenido artistas, pero gigantes, man. Fíjate que yo creo que pasa mucho por el marketing, la publicidad, porque de repente, como te decía hace un rato, tenés a un artista como Camilo Sesto, entre sus récords está vender más de 175 millones de discos,
y creo que eso se le equipara a cualquier banda de rock. A cualquier, es que te digo, o sea, son pesos en diferente Sí, son cancha, monstruos. en diferente Ajá, cancha, exactamente. pero son, o sea, es Pero como tener aquí al monstruos, señor o sea, Camilo Sexto, no, espérate, aquí, al señor Camilo Sexto, ajá. y tenés aquí, espérate, es que tengo aquí, a cualquier Ahí, banda ahí, de ahí, rock, ahí. a cualquier banda de rock y decís, o sea, tienen el mismo alcance, diferente público, mismo alcance, o sea, es así, yo creo que si algo, y creo que en algún momento lo tenemos que hablar, es como este movimiento de red, de la actualidad como tal, nos desconecta o nos ha desconectado mucho con mucha música muy buena hecha y desarrollada en Latinoamérica. Como decían Sí. ahí, los Aterciopelados, Soda Stereo. Hay un montón de Fíjate que bandas súper buenas, grandes, para Defton, increíbles que dejamos en el olvido solo porque no ganan un Grammy. Por decirte algo, por decirte algo. con Deadson, a Deadson un comentario, ya que lo menciona, Los Fabulosos a mí me encantan. De hecho, tuve la oportunidad de ir a verlos cuando vinieron aquí a El Salvador. Vinieron Ajá. en una gira en conjunto con Aterciopelados de Colombia. Yo Aterciopelados de creo que Colombia. el amor platónico de muchos en su momento, esa diva Andrea Echeverry. Y Mandón, ese es un sí, Alfred, mandón. comparto, Alfred, o sea, ajá, como dijiste hace un rato, aquí podías tener a Fergie, pero Ajá. aquí tenías a Andrea Echeverry. Es que justamente eso, o sea, Ajá, y como vos decís, es que esto es, no, o sea, las bandas latinoamericanas han tenido un impacto grande. Y de verdad tenemos que hablar un día de música latinoamericana. Es que me parece, vamos a tener que hacer un especial de rock inaudito, ¿verdad? latinoamericano y de rock extranjero, así tenemos que hacer. En inglés, ajá. Ajá, Y con lo porque que dice Alfred, es cierto, el maestro de maestros, muchos sabemos de la gran Pollo fama Marangulo. de Juanga, Ey, Omar Angulo, no solamente como cantante. si nos estás viendo, Omar Angulo, te invitamos a platicar. Quiero conocer tu proceso creativo. Y no es broma. Y que ni se, y que ni se le ocurra, dedicarnos una canción. Bueno, bueno, no nos enojaríamos. La verdad que somos tan poco populares Ese tipo de publicidad no que caería la mal. publicidad no nos caería mal. Comercial. ¿Sabes? O sea, Fíjate que dos comentarios más de los que veo en el chat. dime, Alfred, es para ir cierto, el con el maestro de último. maestros Juanga. Uh-huh. Todos sabemos del gran, lo polifacético que era Juanga. No solo cantaba, sino que él escribía sus propias canciones. Incluso se dice de que el maestro Juanga le escribía a personajes como Chente, le escribía a personajes como al mismo Buki. Entonces creo Le que escribía, es que Juan eso Gabriel habla eso habla muy tenía, bien del calibre del artista que era el Divo de Juárez. tenía ambas facetas, como Manzanero, Manzanero empezó Marco Manzanero. escribiéndole muchas canciones a Luis Miguel, es un escritorazo súper grande, y después se hizo cantautor. O Y sea, que son incluso, hábiles en dos cosas, que eso también es de incluso lo que admirar. acaba de poner Chamba sería un buen tema, música salvadoreña. Nosotros, Juela, pero Chamba, aquí tuvimos una época. tenemos que traernos a mi papá o a tu papá. Ajá, sí, para que se pongan a No hablar. somos tan viejos, hay gente respete nuestra edad, no estamos tan viejos. Y nuestra Toda la música música que es, sabemos, yo, ese oleaje, para música nacional, para mí ¿cómo se llama, man, esta banda de rock que cantó? La Pepa, por adrenalina, ejemplo, a la Pepa, Adrenalina, Aborígenes, esa es la música que yo me los acuerdo tachos. que yo escuché. Bueno, Ajá. y hay que decirlo, los Red antes tocaban buen ska. No, el primer disco de los Reds, ese es una La pieza venganza de los Red, esa es una pieza de rock and roll buenísima. O sea, de ahí sí, para allá, o sea, cuando sacaron ese cantante, los Broncos, Bronco saluda banda, a nuestro vendedor de Chente sueños. Cibrián. Chente Cibrián. Es que hemos tenido. Ve lo que te digo, porque Sí. empezamos de Chafi Handal y terminamos hablando de Broncos. Y es que esto así va. Bueno, vayamos terminando para. Vámonos al último Vayamos a- vámonos al último referente y que realmente
lo platicamos en nuestras meetings de construcción, construcción del programa, es que Lo que usted no ve tras bambalinas. cómo hacíamos y cómo podíamos hablar de este personaje que para bien o para mal, el baile va a ser el cierre. No te tranquilos. Aquí estamos generando hype, necesitamos que mantengan para ver el baile. Estamos creando la atmósfera. Un personaje que tanto en el ámbito político, como en el ámbito comunitario, como en el ámbito, que incluso podría ser en el ámbito intelectual, un gran pensador y que tenía amigos pensadores alrededor de su momento. La voz de aquel pueblo descalzo en su tiempo, ¿sabes? Y decidimos que no queríamos titular el programa como con Oscar Romero porque podría ser como muy sesgado. Y entonces dijimos, utilicemos la excusa de hablar de referentes. Roque Dalton yo estoy pensando hacer un programa sobre escritores, pero sí necesitamos a un escritor que nos ayude a visualizar ciertas cosas. Lo estamos pensando, no creas, Oscar Delson. Aquí tenemos tema para como 3 años. Entonces, quisimos terminar aprovechando que prácticamente un día de estos, Guilla lo explicará mejor, se celebra... El calendario. Ajá, el calendario, porque esto yo sí ni sé qué día es ahora. Entonces, queríamos hablar de Oscar Romero. ¿Y por qué no le digo santo? Porque obviamente para mí, indiferentemente de la connotación, para mí es una persona que fue un líder cuando no tuvimos a alguien que protegía al pueblo. Y allá cada quien con sus connotaciones religiosas le puede decir santo, y yo lo respeto. Guille le dice San Romero de las Américas y anduvo ahí arriba para abajo con él y lo respeto también. Entonces para mí es Oscar Romero, para Guille es que es romerista, te lo dejo a vos para que platiquemos. Yo le puedo dar el lado humano al asunto porque eso de santo no lo entiendo, así que... Lo que pasa... Espérate, le voy a poner la foto. Ahí está, ya podemos hablar de él. No veo la foto. Ya podemos hablar de él, hoy sí, ya le puse. Yo creo que gracias a Tigo. Ahí está. Fíjense de que como dice Oscar, cuando estábamos tocando el tema que vamos a hablar este lunes, la pregunta, elegí vos tus referentes, y en este caso yo quise cerrar con una figura que como Oscar hizo la introducción. Hoy cuando los mejores momentos se le va el internet a Guille. Lo será por los años de los... No digo los siglos de los siglos, pero sí será polémico cada vez que se toque el tema. Porque el problema es de que de repente vos estás hablando, muchos escritores, pensadores, periodistas te dicen, cuando hablas de Romero, ¿de cuál Romero hablas? ¿De cuál Romero más? Porque tenés sacerdote, diferentes dimensiones, del mal llamado Romero político, el pensador, el pastor. Entonces, de hecho, para entonar un poco, ando con la... Espérate, lo voy a poner en grande. Espérate, lo voy a poner en grande. Hoy sí, dale. Ahí está, perfecto, Súper. Dicen que tenés buena panza, ahí ya te están chuleando. Sí, es como parafraseando a Homero Simpson, es el precio de la fama, el precio del éxito. Bueno, entonces, aprovechando y coincidió con muchas cuestiones cuando tocamos el tema de este lunes. El próximo día, miércoles 24, se conmemora 24, una vez más. Yo siempre creía que era 28 y es que yo soy malo. Por eso no dije la fecha, ¿sabes? Porque dije, la voy a meter y voy a equivocarme. El próximo 24 se cumplen 41 años de su martirio. ¿Por qué fue asesinado? Porque como Oscar dijo, él fue en su momento la voz de los sin voz.
en un momento muy conflictivo para nuestro país. Estábamos comenzando lo que en su momento pasó a llamarse y fue la Guerra Civil. Ujú. Muchos dicen de que la muerte de Monseñor fue la última gota, Como la la gota que chispa derramó que... el vaso, así es, y no precisamente la chispa adecuada. Sí. eh, fue la gota que derramó el Ah, vaso para que este país se fuera a una guerra civil de 12 años. Eso es historia de otro también de análisis, otro porque costal. allí hay varias cosas que Sí, puedes tratar sobre solo ese tema. así es. Pero en este caso solo queremos hablar de la figura de Monseñor. Como un Yo referente. comparto como un referente, quizás para muchos sí lo comparto. Como Oscar, si bien, bueno, les digo, yo sí soy romerista. Mi inclinación, si a mí me dicen, hey, ¿vos qué sos? Católico, la tradición, la costumbre que decimos muchos, pero dentro del catolicismo también hay diferentes vertientes. Yo me inclino por la teología de la liberación, Ah, sí, la línea, que este la línea hombre jesuita. jesuita, este hombre sí, Así es. este hombre lo han Entonces, engañado, así que déjenlo hablar, por favor. Está sí, mentira, sí, pa. a mí me engañaron, como decían en aquel entonces, los sacerdotes con sotana roja y tantas cosas Ajá. que se decían en aquella época. Hablar de Monseñor Romero es hablar, como decían varios periodistas, muchos sacerdotes también, Ujú. que con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador, más allá, como decía Oscar, de su Connotación religiosa, opción, connotación religiosa. espiritual, el Yo hacer... creo que él fue esa figura que este país, este pueblo sufrido necesitaba en un momento tan delicado, de tanto sufrimiento. Eso quedó, por así decirlo, eso fue Romero es un punto y aparte en este país. Quiero quizás enfocarme más, no tanto en esa parte, lo que fue la vida, su martirio, lo que también están inmersos los 12 años de guerra, sino que quizás, como habíamos dicho, referentes, ¿por qué? Porque él ondeó la bandera de la opción preferencial por los pobres. ¿Qué quiero decir? Algo que se le ha criticado y puso otras palabras que como católico también criticó, que cuando se supone que la doctrina de Jesucristo le decía de que él venía a buscar a los pobres. Ujú. Romero hizo justamente lo mismo. Se vino a buscar, a llevar un poco de esperanza a ese sector, más vulnerable. Eh, Ahí te hacen una Mira, pregunta interesante. La verdad que está interesante. mira, fíjate que Guille, ¿qué opinas que le haya desobedecido a su jefe, Bueno, el es su Papa jefe. Juan Eso. Pablo La II? iglesia Mira, católica es fíjate vertical. que Eh, en la Iglesia Católica es eh. vertical y uno de sus principios más grandes es la obediencia. Parecen Pero milicia. yo cuestiono también esa obediencia. Parece milicia el Vámonos al asunto. contexto. Vámonos al contexto y posiblemente, Chamba, tu pregunta obviamente es porque entendés el contexto de lo que pasó. Antes de los 80, el señor Romero le envió una carta a Nixon en la que le pedía de que dejara de enviar ayuda militar a este país. Vino Juan Pablo II y le dijo a él, como monseñor de este país, usted no tiene que intervenir en asuntos políticos. Y eso es muy cierto. Se dice que la iglesia y la política no deberían mezclarse como un ente, como una figura política, sino que ni siquiera como mediador, sino que él simplemente era la voz del pueblo sufrido que estaba en medio de una guerra. Eso es lo que pasó. De ahí que nace esa situación de que se dice que lo desobedeció.
En aquel entonces yo entiendo la postura del Papa Juan Pablo II. Él Más creo que en su conservadora. pequeña mentecita es totalmente conservadora. Yo creo que su mente todavía estaba golpeada, acomplejada por la ocupación nazi que sufrió Polonia. O sea, creo que sería de entenderlo. La historia le permitió reivindicarse a Juan Pablo. En el 83, cuando él hizo la primera visita a El Salvador, las autoridades de aquel país, de aquel entonces, no estaba programado, pero él aún así insistió en que quería pasar a la catedral. Y hay muchas fotos que quedaron para la historia en las que se ve a un Juan Pablo II rezando ante la tumba de Monseñor Romero. Muchos dicen que fue como un símbolo de pedirle perdón, disculpas, porque en aquel momento no le creyó de lo que estaba pasando aquí en el país. Uh-huh. Hablar de Romero, como te decía, es bastante áspero el tema, porque como te decía, Es que lo que causa tanta es que polémica sabes, porque de cuál estás hablando. es que mezclas tantas cosas y es que eso también te habla de la grandeza del personaje. O sea, un personaje tan grande no generaría tanta aspereza. O sea, un personaje Tanta chiquito bulla. no genera este ruido. Y como, o sea, como vos bien lo decías, o sea, puede ser, lo hablamos desde su punto de vista como sacerdote. O sea, incluso siendo sacerdote, se salía de los cánones tradicionales. No hablemos ya solo de cómo se convirtió, para bien o para mal, para le guste o no le guste a un montón de gente, se convirtió en la voz de mucha gente. Y su voz, sus discursos, o sus homilías más bien, porque no son discursos, sus homilías, que hay un Trascendieron libro, fronteras. que hay un libro traducido en, hasta creo que hasta en el quechua se ha traducido, son increíblemente una manera increíblemente sutil de explicar el contexto en el cual vivía El Salvador en esa época y cómo alguien con tanto alcance que tenía un micrófono, bueno, en ese caso no era micrófono, sino que tenía un pedestal para poder hablar, lo ocupó para estar con su propia gente, con estar. Y creo que si hablamos de los principios de una religión católica, creo que es lo más cercano a un principio fundamental, estar con tu gente, porque al final la comunidad es eso. O sea, más allá de ciertos elementos religiosos, estar con tu gente, cuidar a tu gente, es sumamente importante. Y creo que Romero lo personificó de muy, muy, muy buena manera. A pesar de De hecho, de las insistentes avisos que le dijeron, Romero, por favor, camate, va. Romero, camate, por favor, va. Camate, por favor. Así le, camate, por cabal, favor. Y pues pasó lo que pasó. Que probablemente no hubiera de hecho, trascendido fíjate que tanto si no hubiera pasado. yo creo que él siempre hubiera trascendido, de hecho ya había trascendido su, Pero eh, su, crees que la muerte su estilo. Lo que pasa es que le le da da un como un poquito? Ajá, plus, le da un por usar plus. esta palabra. Sí. Lo que pasa es que, fíjate que su estilo de denuncia, Uh-huh. o al revés, comienza mejor con su Su, estilo de acompañamiento a su gente su, narra, y su estilo de su denuncia, narrativa de el de su denuncia estilo de denuncia, eh, que era súper bueno. trascendió fronteras. Incluso algunos no sabrán, pero él fue nominado a un premio Nobel de la Paz, que igual que, como dicen que cierto personaje fue allá a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para impedir que una de nuestras abogadas ejerciera un cargo, dicen, va. Igual fue en aquella época el gobierno de turno se oponía a que él optara y tuviera posibilidades de ganar, porque saben que al ganarlo estaban prácticamente, él estaba Abriéndoles legitimando, un micrófono exactamente, mucho más estaba amplio. legitimando su denuncia. Como decís, sí, su... Fíjate que sí, Chamba, según los historiadores,
es que si te intentan decir que esto hoy sí que nos ha fallado como no tenés una idea. Yo creo que, obviamente, aquí va a aparecer eventualmente. Yo creo que eventualmente lo íbamos a matar. Probablemente su manera de pensar, su manera de aproximarse a la situación, estaba muy adelantado a las circunstancias. Y quizás era un tanto rebelde, mi querido monseñor, porque se salía de los cánones, y normalmente cuando te salís de los cánones en un país tan conservador, y sobre todo en una época como la cual él tuvo la manera y el sonido y este altavoz que dio, eventualmente lo iban a matar. Yo creo que, y como decía Guille, el tema del asesinato es quizás un punto un poquito más tipo película, o sea, darle como este impulso a una figura el cual trabajó mucho, luchó un montón y que no lo necesitaba, pero le da este dramatismo que muchas veces nos gusta decir como, ok, también hay un factor aquí que no voy a tocar, que es el tema de si lo mataron, por qué lo mataron y demás, que no es el tema actual, pero creo que como un referente nacional, creo que leer sus homilías debería ser una obligación como salvadoreño. De verdad que es una manera súper humana, súper... es que te explica tan bien el contexto que entendés entre líneas muchas situaciones que están sucediendo. Así que para mí Monseñor Romero representa este rebelde que de alguna otra manera no se olvida de su comunidad, de dónde está, y que a pesar de probablemente él tener protección y demás, siempre pensó en su pueblo, siempre pensó en la gente que estaba a su alrededor, y que probablemente entendió que su voz era importante y necesaria. Entonces probablemente tomó esta decisión sabiendo que tenía altas posibilidades o probabilidades de suceder lo que sucedió. Y justamente como dice Oscar Detson, si estuviera vivo en el país, muy probablemente lo volveríamos a matar. Es muy probable. Podríamos hacer muchos análisis al respecto. Y creo que muchos podríamos llegar a la misma conclusión. Así que, pues, estos son nuestros referentes. Yo creo que ya Guille perdió la batalla con el internet. Quizás no pagó el Guille. Ese es el problema cuando ustedes no pagan las cuentas. Lo que vamos a hacer, esos son nuestros referentes. Creo que y quisimos terminar con Monseñor Romero por todo lo que significa, porque Romero es tan grande que lo puedes ver desde diferentes perspectivas. El santo, el líder comunitario, el sacerdote. Y creo que no vamos a llegar a entender su dimensión, sobre todo nosotros que ya no lo alcanzamos a alcanzar a ver vivo, sino que lo que nos cuentan, gente que conoció y estuvo con él, y creo que todo este valor histórico de un referente nacional, creo que no debemos de dejarlo en el olvido, indiferentemente de nuestras ideologías religiosas, políticas. Creo que hay que entender a los referentes según el contexto y según el momento en el cual pues nos conectamos con ellos. Así que antes de irnos, pues no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, voy a buscar a Carlitos, que lo tengo aquí. Vamos a buscarlo aquí. No tienen que ver. Me voy a acercar a la cámara. Voy a mover el micrófono porque pues sí, no puedo hablar y demás. Así que vamos a hacer aquí una magia, fantasía. Ahí está. En todo lo que Guille viene, vamos a hacer a Carlitos. Así que voy a subirle el volumen a la música.
subir el volumen a la música para que suene con patadón. Y vamos a hacer bailar a Carlitos. Así que ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Uli! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uli! ¡Se congeló el Guille! ¡Guille! Vamos a bailar. Las dos patitas. ¡Uli! ¡Uy! Aquí son los viejitos. Mira, este viejito. Sí, que viejito. Es tan viejito que se le fue el internet. Quizás era de cable, de esos viejos así, grandotes, y que tenías que meterle el teléfono. Quizás le hacía así al teléfono. Ay. Bueno, quizás que ya no va a regresar. Así que, buenas noches, gente. Se me cuidan. Nos vemos la próxima semana con estos dos amargados viejos. Gracias por escucharnos, por vernos. Gracias por estar aquí para ver a Carlitos, que era lo más importante de esta noche. Ya se descongeló. Aquí un saludo al descongelado, por favor, aquí al descongelado. Y muchísimas gracias, gente. Nos vemos la próxima semana. El miércoles vamos a jugar Zelda. El viernes vamos a hablar de Luis Miguel y cómo Luis Miguel aprendió de Carlitos, porque Carlitos le enseñó el baile de la patita, cha, patita, cha, patita, cha. Así que, gente, nos vemos. Gracias por vernos, gracias por su apoyo. Y esto fue Los Dos No Tan Viejos.